Bienvenidos a nuestro módulo final, nuestro módulo 3, en el curso de Pensamiento Teológico 3. Y el tema de este módulo es escatología, o la doctrina de los últimos tiempos, las últimas cosas. Pasemos a la clase. Hola, bienvenidos a nuestro módulo sobre escatología. Primero demos una mirada rápida a cuáles serán los contenidos de este módulo. En primer lugar, como ustedes pueden ver ahí, definición de escatología. Segundo, las tres posturas principales en esta doctrina. La discusión acerca del concepto de milenio y la escatología individual y cósmica. Pasemos a la definición. La etimología del término escatología nos lleva a la palabra griega eschatos, que quiere decir fin o final. Y es importante usar los dos términos porque según el contexto puede ser fin entendido como la conclusión de algo, como fin entendido más bien como el propósito, el objetivo de algo, la razón de ser de algo. Y es muy interesante que a veces se juega con ambos conceptos al mismo tiempo. Tradicionalmente este término se ha utilizado para escribir ideas acerca de eventos futuros, tanto en lo que tiene que ver con el futuro individual de las personas como el futuro colectivo de la humanidad y el cosmos. En lo que se refiere a la persona, la escatología tiene que ver con aspectos como la muerte física, la inmortalidad, también el así llamado estado intermedio, es decir, aquel estado entre la muerte y la resurrección general. En el aspecto cósmico se suele referir al regreso de Cristo, la resurrección general, el juicio final y el estado final de todas las cosas. Algo que en forma popular se describe como el fin del mundo. Pero debemos decir algo más respecto a la escatología en esta sección de definición. Para comprender adecuadamente la escatología es necesario que la veamos como un aspecto integral de la totalidad de la revelación bíblica. La escatología no debe ser vista como en forma reduccionista, como un solo aspecto de la escritura limitado solo a ciertos temas o ciertos textos bíblicos. No. Es mucho más que eso. De hecho, tenemos que decir lo siguiente respecto a la escatología, que desde principio a fin, y no solo en el epílogo, el cristianismo es escatología, es esperanza, mirando y moviéndose hacia adelante, y por ello también cambiando y transformando el presente. Lo escatológico no es solo un elemento del cristianismo, sino que es el centro de la misma fe cristiana, la clave en que se armoniza todo en ella. Por eso la escatología no puede ser en realidad solo una parte de la doctrina cristiana. Por el contrario, el carácter de toda proclamación cristiana, de toda existencia cristiana y de la Iglesia entera, tiene una orientación escatológica. De hecho, esta es una cita del teólogo Jürgen Moltmann. Para enfatizar, dejar en claro que la escatología no es un tema al final de los temas cristianos como un subconjunto, sino más bien es un mensaje de esperanza futura que se desarrolla a lo largo de toda la narrativa bíblica y está presente a través de toda la teología cristiana desde el comienzo. Por eso debemos partir para entender esta progresión y esta presencia constante o escatología como un hilo conductor de todo el mensaje teológico cristiano en el Antiguo Testamento. Desde ahí parte el concepto. En esta sección trazaremos brevemente la progresión del mensaje escatológico, comenzando en el Antiguo Testamento, obviamente, para llegar
al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el mensaje escatológico siempre está unido al destino de Israel. Interesantemente, no hay evidencia histórica de un mensaje similar en naciones contemporáneas. Parece ser algo único del pueblo de Israel. En otras palabras, la esperanza de que Dios tiene un plan para ofrecerle al ser humano un destino, un final de esperanza, donde se revierte el efecto de la caída, las consecuencias del pecado que son los que traen todo el sufrimiento y el dolor en esta existencia, en este mundo presente. Todo eso está absolutamente interconectado con la existencia de Israel, o del reino de Israel, para ser más específico. Son inseparables. No hay esperanza, no hay salvación, no hay redención. No hay un futuro de esperanza, un cielo, si no hay un reino de Israel. Ahora, evidentemente en el Antiguo Testamento eso es visto de manera muy concreta, muy conectado con el Israel nacional, étnico, pero a medida que avanza la narrativa bíblica nos vamos dando cuenta que ese concepto se va aclarando y se va ampliando. La escatología, y recordemos cuando hablamos de escatología, estamos pensando en el fin, tanto en cómo será la conclusión de las cosas, como cuál es el objetivo hacia el cual caminan las cosas. Es un mensaje de esperanza que surge cuando en medio de la aflicción el pueblo de Israel debe aprender a confiar en Dios como el único fundamento sólido de su vida. Y por medio entonces del mensaje profético comienza a plasmarse esta idea de una esperanza, de un final feliz. Por lo tanto, no es de sorprender que en la vida de Israel llegó a tener un aspecto doble. Por un lado, este mensaje escatológico, queremos decir, por un lado se habla de juicio. O sea, Dios tiene que hacer algo con la maldad, con el pecado en el mundo. Pero por otro lado estaba la esperanza, la certeza de que Dios iba a reparar, a restaurar la comunidad, es decir, el reino de Israel o el pueblo de Dios. Desde ese ángulo, la escatología es una certidumbre religiosa que surge directamente de la fe israelita en Dios, una fe que está enraizada en la historia de su salvación. Para decirlo en términos simples, toda esta expectativa escatológica se podría describir como un final feliz. Pero este final feliz va a llegar específicamente acompañado de juicio y sufrimiento. Y está intrínsecamente conectado a una persona específica. Y a medida que avanza la narrativa, entonces, va quedando claro de qué se trata, de qué está hablando. Pero ya tenemos pistas en el Antiguo Testamento de hacia dónde apunta este mensaje, esta esperanza, este juicio y sufrimiento y esta persona, que va todo junto en la misma idea. Y tenemos las semillas de este mensaje en lo que se conoce como promesa madre o protoevangelio. La primera pista que tenemos en el texto bíblico está en Génesis 3:15, con estas palabras: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, es decir, en el talón. Este pasaje es tremendamente decidor porque es una síntesis de todo el propósito salvífico de Dios para su pueblo. Recuerda que la Biblia es básicamente una narrativa y por lo tanto, de aquí en adelante la narrativa está controlada por este mensaje, esta esperanza, esta promesa. El resto de la historia de la redención será el desarrollo del contenido de esta promesa madre.
A partir de este momento, toda la revelación, o sea, es decir, toda la narrativa del Antiguo Testamento, mira hacia adelante, anhelando la llegada de ese Redentor prometido. Por lo tanto, después de este momento, cada vez que hay un nacimiento en la narrativa bíblica, cada vez que estamos ante la presencia de un hijo que nace, la primera pregunta de los protagonistas, como del lector, es: ¿será este el hijo del cual habla esa promesa? ¿Será este el cumplimiento de esa promesa? Y esa expectativa nos acompaña, esa pregunta, esa interrogante nos acompaña hasta el Nuevo Testamento. Y a medida que avanza la narrativa bíblica, descubrimos que los líderes del pueblo de Israel, que suelen ser estos hijos que son protagonistas, nacen, crecen y llegan a ser líderes de Israel, siempre son descritos en tres categorías: como rey, como profeta o sacerdote. Y finalmente habrá solo una figura que encarnará estos tres roles de manera perfecta. Y ese es Jesucristo, cuando llegamos al Nuevo Testamento. Si saltamos hacia el final del periodo del Antiguo Testamento, lo que se conoce como el periodo exílico, preexílico, exílico, postexílico, todo esto en relación al exilio de Israel, vemos que se comienza a perfilar a este hijo que ha sido prometido, que ahora ya sabemos que va a ser un redentor, sabemos que será un Mesías, sabemos que será un rey, aparece perfilado como un salvador cósmico, es decir, no solo será para Israel, sino que su reinado y redención se extenderá mucho más allá del Israel étnico y político. Por lo tanto, el mensaje de esperanza, el mensaje de escatología del final de las cosas, ya no deja de ser un mensaje solo para Israel, sino que comienza a ser un mensaje para todo el mundo. Llegamos entonces al el Nuevo Testamento. Y al llegar, pasamos de la promesa al cumplimiento. Todo lo que Dios había prometido por medio de los profetas, cuando abrimos las primeras páginas del Nuevo Testamento, cuando llegamos a ese punto de la historia, ya ha sido cumplido. Todo ha sido cumplido. Ese es el tono de la narrativa. Ya no hay nada más que esperar. Esto era lo que se esperaba. El escatón, es decir, el final, recuerden que escatón es el final, y el escatón, el final descrito, desde mucho antes, tiene su cumplimiento cuando Jesús irrumpe en la historia. Es decir, la visión de la Biblia respecto a la historia es que aquí se está cumpliendo el propósito de la historia, el final en ambos sentidos. El final, es decir, aquí todo concluye, como para esto existía la historia. Este es el propósito de la historia. Las señales que marcan esto son su muerte, su resurrección y ascensión, seguido por Pentecostés. ¿Y por qué esto es la señal? Porque era justamente todo lo que había anunciado el Antiguo Testamento que acompañaría ese gran evento. Y en particular, tenemos que centrarnos en la resurrección de Jesús, que tiene múltiples significados. No podríamos apreciarlo como el escatón, como el gran final, si es que no tuviéramos este paso final de la resurrección. La resurrección significa que el día del Señor se ha cumplido, y el término día del Señor es el marcador temporal, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, es decir, la referencia cronológica, por supuesto vaga, amplia, pero para decirnos ese día, que lo reconoceremos como el día del Señor, va a ocurrir todo esto. Y la resurrección de Jesús marca que ese día se ha cumplido. Los últimos días, que también es otra frase del Antiguo Testamento para anticipar la llegada del fin, han llegado. En sus apuntes en la guía del estudiante encontrarán
mayor explicación de esto. Por ende, después de Cristo, los cristianos han ingresado a través de Cristo ya a la nueva era o la nueva creación. La Iglesia, el Espíritu Santo y la vida en Cristo del creyente ahora son dimensiones escatológicas. Ya estamos en el fin, disfrutando del fin. En forma parcial, sí, pero en el fin. En otras palabras, el creyente del Nuevo Testamento es testigo de que el gran acontecimiento escatológico anunciado ya se ha cumplido. Y esto nos lleva a algo muy importante, que es la visión que tenemos de la historia en la cosmovisión cristiana. Newman dice: el curso de las cosas ha cambiado de dirección desde la venida de Cristo. Ha alterado, si se me permite decirlo, su dirección en lo que toca a su segunda venida. Y corre ya no hacia el fin, sino a lo largo del fin y al borde del fin. Y está siempre cerca de ese gran suceso. Y si corriera hacia él, inmediatamente llegaría a él. Cristo entonces siempre está a las puertas. Entonces con este sencillo diagrama estoy tratando de graficar eso. Y es que hasta la llegada de Cristo, la visión de la historia en la teología es que camina hacia un fin, hacia un propósito y un final. Es un avance lineal. Pero una vez que llega ese evento, la primera venida de Cristo, ya la historia ya no avanza en forma lineal hacia un fin, y el fin ya llegó. Entonces sigue pasando el tiempo, pero es más bien como una espera hasta que se cierre este periodo y quede claro, se quede visible todo lo que Cristo significó, todo lo que Él hizo en su primera venida. La visión cristiana, entonces, de la historia no es cíclica y ya tampoco es lineal. Lo era hasta la llegada de Cristo. Ahora es simplemente una espera hasta que se manifieste todo lo que Cristo logró en su primera venida. Cristo logró todo en su primera venida. ¿Cómo interpretamos el tiempo actual? O dicho en términos teológicos, este tiempo de la superposición de las eras. La era antigua todavía existe, pero la era nueva ya comenzó. Y en general, cuando hablamos de escatología, hay tres énfasis que se presentan. Una es entender cómo el reino que ya Cristo trajo como algo absolutamente presente. Otra énfasis es verlo como algo que sí está, pero más bien es algo que todavía tenemos que esperar. Está de manera muy incipiente nomás acá y hay que esperar el futuro. Y la tercera opción, que es mantener la tensión entre ambos, es decir, que en teología se describe como el ahora, pero todavía no. Encontrarán en sus apuntes una explicación más detallada de esto, pero estos son los tres énfasis. El ahora, pero todavía no, quizás es la descripción más satisfactoria de lo que significa este tiempo intermedio, la superposición de las eras. Porque si decimos que el reino es presente, eso de alguna manera significaría que todo tendría que estar bien, perfecto. ¿Y cómo entendemos la presencia todavía de la enfermedad, de la muerte, de la maldad, la injusticia, etcétera? Decir que el reino es solamente futuro significa minimizar lo que está disponible para el creyente hoy día, los logros de la obra de Cristo en la cruz. Más bien es una ahora, pero todavía no. En otras palabras, la obra de Cristo ya logró todo el escatón, ya llegó, todo está, pero no será plenamente visible hasta que Jesús vuelva. Por eso es un ahora, pero todavía no, una interesante tensión que vemos reflejada en la narrativa bíblica. Pero si saltamos hacia lo que será ya el final del final, es decir, el
el momento en que Cristo regrese, porque ahí es donde se cierra este acto, que es conocido también como la parusía. Ese es el término griego para referirse al regreso de Cristo. Es necesario hacer referencia a un debate permanente que hay en círculos teológicos respecto a cuándo será ese evento. Y aquí tenemos que familiarizarnos con el concepto de milenio. El concepto de milenio surge de un capítulo específico de la Biblia, que es Apocalipsis 20, donde conecta los eventos del regreso de Cristo con la idea de 1000 años, de un milenio. Y a partir de eso han surgido todo un debate respecto a cómo leer ese milenio. Es decir, si el regreso de Cristo está conectado con el milenio, ¿es eso acaso alguna pista de cuándo ocurrirá el regreso de Jesús? ¿Cómo debemos entender ese milenio? Y este gráfico, este cuadro, trata de en forma sencilla explicar las tres posturas esenciales que hay en relación al milenio: el premilenio, el posmilenio y el amilenio. Los primeros dos entienden el concepto de milenio como un milenio literal, 1000 años, que transcurrirán desde algún punto en la historia hasta su final. Y algunos entienden que el regreso de Cristo entonces, que el milenio es previo o posterior, y de ahí el pre o post. El amilenianismo, por otra parte, dice, no, el milenio es un símbolo, no lo debemos entender literalmente. Milenio es simplemente un periodo prolongado de tiempo, que no sabemos cuánto es, pero que tendrá un fin. En términos cronológicos pueden ser 1000 años, 2000, 10.000, no lo sabemos. Es simplemente un símbolo literario para describir un periodo largo, pero acotado, es decir, con un principio y un fin. No es indefinido, indeterminado, al menos para Dios. Y para el amilenianismo ya vivimos en el milenio. El milenio comenzó, este periodo largo que está vinculado al regreso de Jesús, comenzó cuando ya Él vino y ascendió, y se acabará cuando Él vuelva. Y eso no lo podemos saber. Entonces el milenio es el tiempo presente entre la primera y la segunda venida. Y no podemos terminar esto sin decir algo acerca de la escatología individual. Porque todo esto tiene que ver con el individuo finalmente. Sí, hay una dimensión cósmica, universal, mundial de todo esto. Pero no están desconectados. Es más, la narrativa bíblica es muy clara en decir que el regreso de Cristo traerá consigo una nueva creación. El fin del mundo, como a veces se describe, sí, es descrito en la Biblia, pero como el paso para un nuevo mundo, una nueva creación, mejor que esta. En ese sentido, el cielo no es un lugar etéreo, sino que será un lugar muy concreto, una creación física, donde ya no habrá ni sufrimiento, ni dolor, ni injusticia, ni pecado, ni muerte. Entonces, una escatología individual va de la mano con una escatología cósmica. Porque habrá una nueva creación, pero esa nueva creación requiere nuevas personas, una nueva humanidad para que pueda habitar en ella, porque será una creación perfecta. Las nuevas personas requieren a la vez un lugar nuevo para poder vivir que no sea como este, que está afectado por las consecuencias del pecado, que son, por ejemplo, la muerte, el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, la tristeza, etc. Entonces, para el creyente, la esperanza es la
de la resurrección. Y aquí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué sucede al momento de morir? Aquí la tradición católica romana y las protestantes tienen respuestas diferentes. La tradición católica romana enseña la existencia del purgatorio. Y el purgatorio es el lugar a donde van las almas de los creyentes para ser purificadas del pecado hasta que estén listas para ser recibidas en el cielo. Según esta creencia, los sufrimientos del purgatorio se entregan a Dios como sustitución por el castigo de los pecados que los creyentes deberían haber recibido en su tiempo, pero no lo recibieron. La respuesta protestante es diferente. Es que la muerte es una cesación temporal de vida corporal, una separación del alma y el cuerpo, pero que en algún momento se volverán a reunir, porque la resurrección de Cristo es el anticipo de la resurrección del creyente, el siguiente punto. Y el punto focal de la escatología individual es que la persona, el creyente, en algún momento experimentará los beneficios de la obra de Cristo, su muerte y resurrección, y resucitará, tal como resucitó Cristo, con un cuerpo físico, pero esta vez apto para el cielo. Más detalles en su guía del estudiante. Entonces, la esperanza escatológica es de un cuerpo nuevo, un cuerpo físico nuevo apto para el cielo. Y un cuerpo físico nuevo requiere una creación nueva. La esperanza escatológica cristiana nunca ha sido una existencia etérea en un lugar que no sea la tierra, pero una tierra donde el pecado y la muerte ya no existen. Por ende, la escatología individual y la cósmica van de la mano. Una no puede existir sin la otra. Un mundo, incluso un universo nuevo, requiere personas aptas, en el sentido espiritual, moral y físico, para que puedan vivir en él. Las personas nuevas o nuevas criaturas, en el sentido espiritual, moral y físico, requieren de un mundo nuevo para poder vivir en él. Con eso damos término a esta clase sobre escatología.